Bienvenidos a una charla amena con Juanpa Mena, un espacio para conversar sin prisas, reflexionar con el corazón y compartir historias que inspiran. Aquí hablamos de la vida, de los retos, de los sueños y de cómo seguir adelante. Gracias por acompañarnos. Esto es Una charla amena con Juanpa Mena. Señores, bienvenidos a una nueva etapa de una charla amena con Juanpa Mena. Para mí es un placer enorme saludarlos a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentre, a través de mi canal de YouTube, Una charla amena con Juanpa Mena. Estamos estrenando intro, estamos estrenando logo y por supuesto también entrevistas. Ya no va a ser como hace 6 años que eran a través de virtualmente. ¿Por qué? Porque estamos en medio de la pandemia. Y para comenzar esta nueva etapa de lujo tenemos a Karina López desde Cuenca, Ecuador, que nos va a hablar en este episodio sobre su vida y obra. Karina, bienvenida. Buenas noches, Pablo. Primeramente, muchísimas gracias por la invitación y esperemos pues que todo esto sea una ayuda para los que nos están escuchando. Gracias una vez más por estar aquí contigo. Gracias a usted por permitirnos primero grabar aquí en el estudio de fotografía, pero vamos a hablar un poquito de eso después. Karina, ¿cómo te describes hoy? Hoy me describo como una mujer que ha evolucionado mucho, tanto en lo personal como en lo profesional. Soy mamá de 2 preciosos hijos, con un esposo muy cariñoso, Y carismático además. Lo conozco, tengo la oportunidad de conocer al esposo de Karina y es súper carismático y muy buena gente, servicial. Muy buena gente. Me siento realmente completa. Siento que debo dar más de mí. Me faltan todavía muchos años y muchas cosas por lograr, pero hasta ahora me siento muy orgullosa de mí y de todo lo que he hecho en este país y lo que soy hoy en día. Podríamos decir que te ganaste la lotería con tu esposo. Sí, Buena gente. sí, Muy buena gente. Sí. Karina, cuando pensamos en Cuenca, en Ecuador, en tu infancia, ¿en qué pensamos o en qué piensa Karina? Amor. Amor. La primera palabra que se viene a la mente es amor. Me acuerdo de mi mamá, de mi infancia en una ciudad muy pequeña, en un parque, con mi papá, viéndoles trabajar, unos hermanos cariñosos, una niña muy mimada por mis hermanos y mi papá. Soy la última de los hijos. La menor, y la menor siempre nos dicen, yo también soy el menor, y siempre somos como los chineados, como los malcriados, como que, el que hereda todo de los hermanos y el plato de cereal más grande es para el chiquillo siempre. Exacto. Bueno, yo fui mimada por varios puntos. Primero porque fui la última y porque mi mamá ya no podía tener más bebés. La anterior hermana mía había fallecido de 6 meses, le llamaban como muerte de cuna y ya no podía tener más bebés y se arriesgó a tener un embarazo más en el que decía yo quiero tener una niña y mi papá me contó, me dijo ella ya no podía, pero me dijo voy a arriesgarme. Así es que nací yo y por eso es que querían que nada malo me pase y estaban siempre protegiéndome. Por eso es que a veces soy como muy dependiente porque desde pequeña me protegieron mucho. Karina, normalmente, bueno, nosotros los que venimos de Latinoamérica, tenemos muchos recuerdos de nuestra infancia felices. Cuéntame un recuerdo que te venga a la mente ahorita que te haya hecho feliz en tu infancia. De alguno, porque hay varios, me imagino. Sí, muchos. Lo que pasa es que yo no soy como mi esposo, que él se acuerda como de cada año lo que vivió. Yo tengo como memoria muy como que recuerdo hasta los 7 años y después es como un lapso de mi vida que no me acuerdo, pero cuando veo las fotos, sí. De hecho, cuando tú dices una memoria mía, me puedo acordar de muchas porque cuando voy al álbum de fotos, miro y veo, por ejemplo, mi mamá siempre me trataba de vestir impecable, que todo me quede bien, los zapatos, con el color los vestidos. Por eso es que cuando yo veo mis fotos, mis sobrinos siempre me dicen, pero
tía, usted siempre lucía muy bien desde pequeña. Entonces, tengo buenos recuerdos de mi infancia, rodeada de amor y tal vez jugando en un parque, en la bicicleta. Eso es como que siempre me viene a la mente y jugando con mis muñecas Barbies. Yo siempre lo he dicho que cuando éramos felices y no lo sabíamos, no Ujú. necesitábamos mucho dinero para ser felices, eran momentos inolvidables. Ahorita que estábamos haciendo el setup aquí, señores, poniendo las cámaras y esto, me venía a la mente, tú creciste rodeada de cámaras en tu casa. Sí. ¿Lo veías como algo normal o era algo especial realmente? ¿Tus amigos cómo lo veían? ¿Tú cómo lo veías eso? Bueno, mi papá inició la fotografía desde que tenía 13 años. Hace días atrás conversábamos y decía que el hermano mayor que acabó de fallecer hace un mes le había comprado una cámara de fotos y fue la primera cámara que él tenía a sus 13 años. Bueno, era una cámara, no como las de ahora, obviamente, una cámara muy diferente, ni siquiera sé cómo sería, supongo que era para hacer fotos primero en blanco y negro, no me dijo qué cámara y bueno, él empezó con eso de la fotografía y después ejerció como profesión. Se educó en la ciudad de Cuenca y tomó su título. Eh, y sí, yo me crié desde pequeña, tengo fotos desde nacida, de recién nacida, 6 meses, un año, dos, tres, creo que de la familia soy la que más tenía fotos, mis hermanos, pero obviamente yo era como su concentración, era su modelito. Entonces, sí, todo el tiempo viví rodeada de cámaras. Después mi papi con la profesión se puso su primer estudio de fotos cerca del registro civil y iniciamos. Recuerdo que se levantaba por las mañanas a abrir el estudio a las 5 de la mañana para poder coger los clientes que ya estaban haciendo fila para la cédula, porque no sé si sepas Sí, claro, me imagino que es como en que Costa Rica, era un tenían negociazo, que diríamos coger. nosotros. Y ya después siempre había competencia y trataba de levantarse más pronto. Y de hecho yo me levantaba también antes de irme a la escuela, le ayudaba a secar las fotos porque era blanco y negro. Yo aprendí también todo lo que era el revelado. Wow. El, Mi papá hacía los químicos. Mi papá me decía el otro día, cuando usted nació y ya tenía yo uso de razón, me decía, usted ya sabía de los químicos, pero antes yo hacía los químicos, antes que vendía. Kodak lo vendía, los químicos, pero antes de que vendieran ya los químicos hechos en Él los fundas, hacía. él los hacía. Wow. Me explicaba lo que usaba y era más difícil. Yo ya solamente tenía las bandejas, me acuerdo del cuarto oscuro, que no entre luz por ningún lado, y tenía yo tal vez unos 8 o 9 años, donde antes de irme a la escuela ya estaba lista y tenía como una media hora para ayudarle a él a a pasar por el revelador, fijador y secar las fotos y dejarle cortando para que ya entregarles en fundas a los clientes. Hasta que me tocaba ir a las 7:30 a la escuela, que era solamente pasando el parque, tenía que ir caminando. Qué buenos esos recuerdos, A 9 porque, años. a ver, yo siempre lo he dicho, eh, mi primer encuentro con un micrófono fue cuando iba a la iglesia católica y el padre decía, den las peticiones, si usted iba al frente decía por la paz mundial o por la salud del Papa. Ese me acuerdo yo que fue mi primer acercamiento a un micrófono. ¿Cuándo usted cree que fue su primer acercamiento a una cámara que usted ya sabía qué era eso o para qué servía? Yo, mm, su- bueno, eh, ya cuando, al pasar el tiempo que nunca estuve todavía o sea, detrás de la cámara, solamente yo atendía al cliente y cobraba. Pasa que ya llega la edad de unos 15, 16 años y mi papá en las vacaciones me decía que tenía que ir a trabajar con él. No me pagaba, Obvio, pero pero, te daba conocimiento. pero yo me gustaba ir. Claro. Y entonces mi papá a veces tenía los sábados eventos. Mi papá sí iba a bodas y trabajaba con una persona que le hacía video y me decía tiene que quedarse y yo ahí tenía que
tomar las fotos. Entonces recuerdo que unas vacaciones, posiblemente de mis 15 o 16 años, donde ya me podía quedar sola en el local, ya tenía conocimiento, pero eh, lo, lo, lo malo tal vez de ahí, tal vez yo no era muy curiosa y mi papá me dejaba todos los settings listos. Okay. Pero él me decía cuando era carnet, como en qué lente tomar, y cuando era cuerpo entero, qué lente cambiar. Pero yo tenía ya era 125, 50, sí. Pero no decía, yo nunca decía, ¿por qué 125? ¿Por qué liso? ¿Por qué esto? No. Nada más seguía las reglas. Sí, yo seguía las reglas, me gustaba y tomaba las fotos, atendía al cliente. Nosotros teníamos el servicio del revelado de la cámara de las análogas, cuando ustedes traían los rollos de fotos. Claro. Entonces recibí al cliente y eso fue realmente para mí una experiencia porque yo ya me fui educando cómo servir al cliente sin darme cuenta que claro, podía. era una escuela. Sí, simplemente yo quedaba solita, me quedaba sola en el local y los clientes venían y tenía que saber los números, los tamaños de las fotos, porque algunas querían carnet, otros querían para visa, pasaporte. Yo tenía que saber los tamaños cómo son, porque una foto carnet no es igual que visa. Sí, me imagino y que fondo, ahora es totalmente diferente toda la fondo tecnología. blanco. Posiblemente ahora ya no imprimen, creo que ahora le dan en un CD digital y lo llevan así, pero todavía existe la fotografía para visa. Oh, ok. Y el fondo tenía que ser blanco, completamente blanco. Me acuerdo que era sin aretes, no te podían tener nada de aretes ni nada que llame la atención, sobre todo una mujer. Y había un tamaño que era 5x5. Porque eso que hablabas hace ratito del revelado de fotos, yo creo que fue una curiosidad que todos los niños tuvimos y en los grandes, o sea, de cómo se revelaban las fotos, ¿verdad? Uno llevaba el negativo, después veía el negativo, pero el proceso me imagino que era muy interesante. No vamos a hablar de eso porque nos va a tomar mucho tiempo, Claro, me imagino. sí, pero o sea, tener la oportunidad, tú de qué, 12, 13 años, de poder hacer eso. Bueno, en ese momento teníamos, en los 12, 13 años, mi papá todavía trabajaba con una compañía que eran los pioneros en Cuenca, los dueños de Fuji, y después mi hermano, bueno, él siempre tenía como que el pensamiento más como que nosotros también podemos tener un laboratorio. Entonces traen un laboratorio alemán que era, si no estoy mal el nombre, era AGFA, y se traen las dos máquinas de fotos que pesaban toneladas. Me recuerdo que habían parado como 2 cuadras para poder bajar esas máquinas para un estudio de fotos. Entonces ahí empezó el laboratorio de fotos. Wow, era una familia visionaria. Entonces ahí empezaron y sí, mi hermano me dijo, hagamos eso, y invirtieron junto con las, bueno, en familia, digamos. Ahí venían dos máquinas, la una que hacía los negativos y la otra para la máquina que hacían las fotos. Wow. Sí. Qué historia más bonita. Y aún así, después de esto, estudias administración de empresas, pero la fotografía siempre estuvo ahí. ¿Cómo llevabas esas dos partes, digamos, de la vida? Mi papá, bueno, los papás siempre desean lo mejor para los hijos, y mi papá me decía que él quería que yo sea una profesional y que trabajara en alguna empresa de prestigio. Y bueno, cuando estás ya en sexto curso, bueno, ahora han cambiado los niveles, pero cuando yo estaba en sexto curso tenía que tomar la decisión de qué voy a seguir en la universidad. Y tenía la opción de seguir diseño gráfico, que me gustaba mucho, y administración de empresas. Pero elegí administración de empresas porque la mayoría de mis amigas también iban a estar allí y yo no quería estar sola. Yo venía de un colegio de solo mujeres, Sagrados Corazones de Cuenca, y pasar a la universidad donde iban a estar hombres era como que no quería yo estar sola en Era algo digamos, en nuevo. diseño gráfico, Sí, claro. porque digo, si es que pasa algo, no me siento bien, son una gente. Entonces decidí, pero tampoco era que no me gustaba. Dije,
y yo decía en mi mente, algún día voy a tener una empresa y esto me va Claro. a ayudar. Y sí, estudié Administración de Empresas en la Universidad de la SUAY, me gradué, pero lo mismo, desde mis 16 años siempre tenía la responsabilidad en vacaciones de ayudarle a mi papá. Y ya después graduada, mi papá tuvo la oportunidad de tener un, un laboratorio de fotos en el centro de la ciudad de Cuenca, frente al Parque Calderón, donde yo administraba el negocio de él, porque mi papá tenía otro negocio en un lugar que se llama Cañar. Ya tenía otra Y él se sucursal. iba allá. Wow. Yo me quedaba en la ciudad trabajando y, y bueno, eso también a mí me ayudó porque ahí empecé a llevar lo que es bancos, inventario, comprar, vender, qué faltaba, porque aparte vendíamos, no solamente era un laboratorio de fotos, sino vendíamos cámaras, todo lo que es accesorios de fotos, cámaras, rollos y portarretratos y Hacían cositas. retablos y todo eso. Sí, después hacíamos los retablos, pero en Wow. ese entonces vendíamos ya los marcos que comprábamos y la gente venía un... Lo que me gustaba mucho de ahí era que como ya la fotografía fue evolucionando, llega la fotografía digital y mi papá adquiere una máquina se llama Mitsubishi. Era pequeña, no grande, no como Las otras que no las venían. otras. Y entonces dábamos el servicio digital instantáneo. Entonces recuerdo que la mayoría de gente se tomaba las fotos porque era digamos, como La loca la moda de ese loca moda momento. de que podía poner el mensajito. Ah, Y, y justamente era para la gente que vivía acá, porque hace ok. tiempos no tenías el teléfono Sí, para no mandar había una WhatsApp, no foto. había nada de eso, Entonces señores. venían y me decían, ay, yo estoy aquí con mi bebé y queremos un mensajito por el Día del Padre, por ejemplo. Y venían para mi papito a la distancia. Y yo me encantaba antes de escribir, tenía muchos mensajes escritos y ya los copiaba y los ponía y imprimía y los tamaños de ese mismo momento se llevaba al cliente. Entonces para el cliente era emocionante porque no tenía que esperar en venir al siguiente día para recibir sus fotos. A veces me decían, volvemos en media hora y ya estaban sus fotos. Y eso me encantaba, lo que era más lo digital. Yo no tomaba fotos en ese entonces porque teníamos una persona para fotos, otra persona que hacía lo que era el revelado de los rollos, el revelado de negativo, impresiones, y yo estaba con lo que era digital y atención al cliente. Qué guay. Pero cuando no había quien tome fotos, yo iba y ya me empezaba a gustar las fotos de la familia, las fotos con los niños. Recuerdo que los sábados la gente no trabaja, pues en las ciudades de uno los sábados es como descanso. Sí, Y normalmente. venían a tomarse las fotos y los coches de los niños eran En fila. como en fila porque venían con los bebés. Yo no hacía recién nacido allá, no como aquí, no. Era diferente, pero ahí se tomaban las fotos con los niños, la familia y, y eso me gustaba. Sentía que me encantaba estar en relación, o sea, siempre constante mantenimiento con el cliente y me encantaba Sí, lo en que mi estaba casa haciendo. nunca faltó el pan. En toda la vida, mi papá fue panadero. En la casa de Karina, me imagino que nunca faltaron fotos. No, O casa de herrero, cuchillo y palo, diríamos también. bueno, tenemos bastantes fotos y tengo bastantes recuerdos y de hecho fui hace posiblemente, bueno, cada año viajo a Ecuador, el año pasado no viajé, pero hace unos 5 años que viajé me traje mis álbumes de mi infancia porque para mí esos son oro. Eh, Realmente mucha gente de mi edad no tiene muchas fotos de su infancia y bueno, yo gracias a mi padre que todavía le tengo en vida, tengo ese tesoro de que él me pudo tomar fotos desde que yo tenía posiblemente unos 4 meses. Es que yo me acuerdo, habían fotos, señores, para los más jóvenes, era un ritual. O sea, había que ponerse, hasta bañarse, mudarse, porque vamos a tomar la foto familiar. Yo me Sí, acuerdo, sí. cuando llegaba mi tía, que tenía cámara, la tía, todos tenemos una tía que vive en Estados Unidos, mi tía llegaba y nos tomábamos esas fotos familiares y era todo una
una actividad, porque era como, ahora no, ahora van al Claro. baño y se toman 10 fotos, ¿me entiendes? Sí, Es sí. cómo ha cambiado todo eso y cómo ha sido de la mano con toda esta parte, digamos, de la nueva era. Eh, Y lo bonito era que todos imprimían las fotos. Definitivamente. Entonces, yo me acuerdo, o sea, yo me acuerdo que llegaba la vecina que fue a Estados Unidos, imprimía las fotos y después invitaba a las demás vecinas y sentaban todas a ver las fotos de Las Vegas, de Los Ángeles, ¿me entiendes? O sea, era como todo un ritual, que era muy bonito porque se Sí. compartía. Además, Karina, cuando estudiaste administración de empresas y con todo esto que estás contando, ¿sentiste, o sea, tú sentías que realmente ibas a terminar haciendo lo mismo o en algún momento te sentiste perdida de qué ibas a hacer en la vida? No. Eh, yo ya me gradué de Administración de Empresas de la Universidad de la SOI en Cuenca y, como te digo, paso a administrar un negocio en el cual todavía ese negocio no era mío, era de mi papá. Yo ganaba ahí, obviamente, un mensual, pero yo siempre decía como que yo tengo que ser dueña de algo. Y yo me ponía en la mente y decía, yo creo que voy a empezar a comprar cámaras y vender y así poco a poco voy a coger capital y me voy a poner un negocio. Como mi hermano, que él tenía de todo. O sea, un negocio de él vendía parte de fotografía, tenía electrodomésticos y todo. Yo sentía que algún día iba a tener algo así. Entonces, pero no pensé en la fotografía porque en mi país, bueno, no sé, yo estoy hablando de muchos años atrás, no había como una universidad para la fotografía. Y, y creo que como mi papá no sé si quería que yo sea fotógrafa. Yo siento eso que tal vez decía, no sé si quisiera que mi hija sea fotógrafa, porque como que no era muy ¿Rentable? rentable y no le veíamos, bueno, no es que no era muy rentable, era rentable Es y que es eso es lo que yo rentable, voy, o sino sea, que en mi país es como que, o sea, mejor como que trabajes en un banco o algo eso te así, iba a decir, no porque tu era como, papá mantuvo la familia, sacó a la familia sí, adelante con la fotografía, pero no te empujó como, ¿me entiendes? Vas sí, a quedarte en el ajá, negocio familiar, tenés que estudiar algo. exacto, entonces eh, yo decía, ¿y ahora qué hago? Pero bueno, siempre estuve también como, siempre tenía un poquito de ambición, entonces siempre desde el colegio vendía joyas, siempre tenía como un dinero extra y siempre yo tenía que tener como que quería no ser solamente dependiente de mi papá, yo decía, tío, tengo que hacer algo. Y tuve la oportunidad como yo administraba el negocio de mi papá, nos en la feria de la fotografía hay una feria cada año que es en la ciudad, perdón, es aquí en los Estados Unidos, en el estado de Las Vegas, y se llama la WPPI. Entonces, por medio de mi hermano, que ellos ya tenían la visa, me dice, ¿por qué no te sacas la visa para irnos a la feria, para que tú veas toda la innovación y tú que veas el mundo de la fotografía fuera del entorno que vivimos aquí? Porque uno dice a tomar fotos, revelar y ya, ¿y qué más hay? O sea, ¿qué más? ¿A dónde puedo aspirar? Y bueno, eh, pido la solicitud. Recuerdo que se llamaba Amanda, la persona que me manda una carta de aquí, de la WPPI, dirigida a mi nombre. Eh, Tuve la oportunidad de tener la visa porque todo el negocio estaba a nombre mío, los bancos y todo, porque tú sabes que es difícil y hace años No, también. claro, sí, sí. Gracias a Dios me dieron la visa y viajamos con mi hermano y mi cuñada en el 2003 a Las Vegas. La primera vez en este país y en Las Vegas, a Imagínate. mí me pareció lo mejor. Dije, wow, era otro mundo. Y bueno, cuando yo veía la multitud de fotógrafos y todos bien puestos, entrenados, entrando para la feria, yo dije, wow, esto no es cualquier cosa, o sea, esto es grande. De aquí soy. Exacto, o sea, de aquí vengo porque venía con la sangre, ¿no? De Claro. fotógrafa.
Y ahí es cuando yo dije, o sea, hay algo más. Y mi hermano, mira estas impresiones, mira esto, mira, o sea, se podía hacer un montón de cosas. Vivíamos en un mundo tan pequeñito. Yo dije, no, o sea, la fotografía ha evolucionado tanto que sí, o sea, podemos ofrecer más cosas y se puede ganar más porque las impresiones en papel no, pues se gana mucho por el costo o sea, el costo de la producción no es no era Versus, mucho ajá, claro. para el valor que vendías al público. Entonces se ganaba bien. Mi hermano, pues siempre él tenía otro pensamiento de seguir eh, progresando y de hecho él llegó a tener 7 laboratorios de fotos Wow. en varios puntos del país, en Quito, que es la capital, en Machala y otros lugares. Y yo le veía a él, le dije, o sea, puedo yo también ser... Era como tu inspiración. Sí, mi digamos. inspiración. Mi papá era un poquito más como Estudias. como Sí. más también tranquilo, como que no, como que ya lo que hay y ya. Sí, ya llega a un punto Sí, donde esto me claro, da para vivir y sí, estoy tranquilo, sí, exacto. sí. Mi hermano sí un poquito más ambicioso y yo como que estoy intermedio. Entonces esa Y fue tu, entonces vine acá. tu Sí. primera vez que viniste aquí a Estados Unidos y qué después te lleva a decir, no, me voy para allá. Bueno, sí, bueno, de ahí vine con la locura de regresarme algún día acá a este país porque me encantó y yo dije, yo quiero irme algún día a estar allá. 2 veces más tuve la oportunidad de venir cuando me gradué. Sí, cuando me gradué vine a Disney con una amiga, nos pasamos muy bonito y después vine a Miami, también compré ropa para vender y también veía que me gustaba y decía, ¿qué hago? Porque me encantaba Claro. algo y me gustaba eso de venir a hacer las compras y y vendía a mis compañeros de la universidad que les llamaba por teléfono, miren, y en el segundo Sí, muy adelantada a su piso época, era una personal shopper. yo estaba manejando el negocio de mi papá, pero en la parte de arriba había como un mezanine, le llaman, y yo les decía a mis amigos, venga, y ella tenía la maleta y les abría digamos, la ropa que traía. Y después le vi como un futuro negocio porque teníamos una señora que le fue bien y me decían, también puedes dedicarte a eso, veo si tienes la visa, traes ropa, vendes. Y también le veía como, dije, sí, porque me gusta esto también. O sea, siempre me gustó como el negocio también. Hacer plata era lo suyo. Y entonces, en un momento de locura, porque fue así como el día menos pensado, dije, me voy a los Estados Unidos por un año. Todos Y venimos por un regreso. año. Sí, por 6 meses, un año. 2 años a lo mucho. Sí, y vine y ahí fue que, bueno, pasó el año y para mi papá fue duro porque mi papá se enteró un día antes y recuerdo que lloró y un momento se secó se secó las lágrimas y me dijo, no voy a llorar porque quiero que le vaya bien. Y bueno, vine y a los 8 meses me quería regresar. El mal de patria. Porque ya empecé a trabajar en un laboratorio, perdón, En la fábrica. empecé a trabajar en una fábrica en Hamden, era de cortinas. Y yo estaba siempre enseñada como a vestirme como de botas, Claro, un poquito de más, taco. sí, más. Y estar parada ahí 8 horas tenía que empezar con zapatos bajos y recuerdo que me iba al baño ya por poco a llorar, a hacerme unos masajes en los pies porque no me Yo creo que a todo aguantaba. el mundo nos pasó eso de ir a llorar o de llorar. Sí, yo decía en el baño, decía, ¿yo qué hago aquí? Yo allá de jefa, digamos, en un negocio Se donde... siente uno como el Sí, hijo porque en pródigo de la realidad Biblia. no vine con una necesidad Claro. como de algo, Sí, tengo que o ir. como una Porque... deuda. Exacto. No, en realidad vine nada más pero siempre tenía en mi corazón como que tengo que ir. Después de que vine a Las Vegas siempre decía, tengo que regresar a cada cliente que llegaba en mi estudio y sabía que venía de acá, le decía, ¿y cómo es allá? ¿Y usted en qué trabaja? Pero cuénteme. Y bueno, algunas cosas que ellos me contaban cuando yo
ya viví ahora lo que es de estar en este país y usted tiene la oportunidad de regresar al suyo. Decía, ahora recuerdo que decía, cuando usted algún día esté allá y regrese a su país, usted le va a ver a su país como pequeño, como Las lento, callecitas, todo. Sí. como pequeñito. Y decía, pero ¿cómo? Y sí, es verdad. Sí, muy cierto. Y bueno, llegué y sí, inicié en un lugar que tal vez no era el adecuado, pero yo siempre digo que de todo lo malo siempre hay algo bueno. ¿Cuántos meses estuviste ahí? No, no estuve meses, estuve años. ¿Cuántos años? Cerca de 7. Ok, señores, eso es algo importante. Creo que es un momento importante del podcast porque Karina pudo haberse ido al baño y decir, me voy, ya, tiro la toalla. Sí. Y yo sé que hay mucha gente que tal vez vaya a ver la charla y diga, o sea, estoy a punto de tirar la toalla, no me están saliendo las cosas bien, pero Karina no se rindió y echó hacia adelante y hoy en día pues ha logrado sus sueños. Cuéntanos cómo fue ese cambio de decir, ok, no me voy, me quedo y cuándo viene la bendición de empezar a trabajar ya en lo tuyo. Bueno, yo pasó el año y sentí que no hice nada porque dije, o sea, yo decía, voy a ese país a ganar más de lo que gano aquí, porque ya decía, no, ganando en una factoría como cerca de, bueno, 380, $400, wow, allá en mi país no gano tal vez. Es un sueldo de un mes Como un mes, aproximadamente, sí, claro. aproximadamente en ese entonces. Y yo decía, no, pero bueno, después ya aquí vi que las cosas eran diferentes porque tenía que pagar una renta, la comida, ya yo había venido con $700 y ya todo se me acabó porque yo llegué en noviembre y empecé a trabajar en febrero. Y ya no tenía nada. Entonces cuando empecé a trabajar empecé de cero. Y cuando ya tenía un año aquí, dije, no he hecho nada. Se supone que si estoy en Estados Unidos tengo que llevar algo de dinero. Algunos llevamos 22 y no hemos hecho nada, ¿no? Y entonces fue cuando mi papá me decía, ya está un año, le espero. Me recuerdo que esa Navidad ya quería que esté allá, ya cuando pasó el año. Y le dije, me voy a quedar un año más. Y otro año más. Y en ese segundo año más fue que me enamoré. Vaya error, no mentira, no. Sí, bueno, me enamoré y empecé una relación con el que actualmente es mi esposo y seguía trabajando en la factoría y yo pensaba que el mundo era así aquí en los Estados Unidos, que tenías que llegar a una factoría a trabajar y ese dinero, tratar de ver cómo ahorras y era así como cerrada. Aparte que yo no tenía una licencia o sea, no sabía cómo sacar los papeles para manejar un carro, yo no me arriesgaba. Bueno, en realidad como no teníamos otras muchos personas. papeles tampoco, ¿verdad? O sea, era como Es que era como yo, por ejemplo, quería hacer como las cosas correctas. Dijo, ¿cómo voy a comprarme un carro y si por ahí pasa sí, algo te y no tengo entiendo una licencia? perfectamente. Y yo tampoco era como para pedir un carro, porque mi esposo me decía, ya ocupa mi carro. Y bueno, en ese entonces era mi novio. Yo no, hasta el día de hoy soy bien difícil para ocupar algo que no es mío. No, y tienes toda la razón. Sí, entonces fue el momento que vi más oportunidades y dije, tengo que buscar más trabajos. A pesar de que yo no tenía carro, la compañía donde yo trabajaba, yo me iba caminando 15 minutos. Señores. Y en invierno sí, era fuerte. Claro, vaya ahorita la temperatura que está haciendo hoy. Me iba bien arropada y bueno, gracias a Dios nunca me caí. Decían que cuando uno se cae aquí nunca se va. No sé si te... Sí, dicen. Cuando sí. te caes en la nieve. Pero no me pasó eso y sigo aquí. Bueno, entonces, simplemente seguí trabajando ahí. Después encontré un lugar en East Haven para trabajar en un bar. Trabajé en un bar. No sé si sepas de eso. No, eso no me lo contó, no lo decía en la biografía, En un bar, sí, en un bar y trabajé también de mesera. Entonces trataba de que haya un extra dinero porque no podía ahorrar y eso que yo siempre era como, no digamos coñona, pero yo siempre como que me gustaba administrar hasta el día de hoy dinero, claro. mi dinero. Si ganaba 1,200
yo le veía a mi papá que él siempre tenía como un ahorro y por eso siempre es bueno lo que yo veía, a pesar que él nunca me decía, tiene que ahorrar. Por eso es que muchas cosas son importantes, el ver también te educa. En mi caso, yo le veía a mi papá que era así bien organizado para la renta y tenía todo su dinero organizado. Entonces, empecé a buscar mi segundo trabajo, como te menciono. También me iba a trabajar los viernes, sábados y domingos. Ganaba como unos 150 diarios, ya era a veces $300 más. Claro, sí. A veces era 100, a veces era 150, dependiendo. O sea, después fui mesera, después también cuidaba niños. Un tiempo también limpiaba una oficina de médicos en Hamden. Y, o sea, ahí también estuve como unos meses. Casi no había mucho que limpiar, pero Sí, ya para mí sí. me iba en las tardes, un part-time. Pero entonces, ¿cuándo fue que dijiste, ok, ya es hora de empezar con mi negocio, ya es hora de hacer lo que me gusta Bueno, hacer? ¿Qué te motivó? Y para que le cuentes a la gente, o sea, y que la gente diga, si ella pudo, yo lo puedo hacer. en la factoría tuve la oportunidad de conocer gente de muchos lugares. Como aquí tuve la oportunidad de empezar a relacionarme con, obviamente, con las personas que trabajaban ahí, que eran de todo, de Puerto Rico, México, eh, personas nacidas en este país. Y un día me dijeron, ¿qué tú hacías en el Ecuador? Y no me creían. Algunas no me creían que yo venía solamente porque quise. Me dice, pero si hacías eso y todo tenías, ¿por qué viniste? Le dije, porque no sé, tal vez ya estaba escrito, no sé, siento yo. Pero le dije, yo hacía fotografía, como te menciono, y un día una persona me dice, tengo el baby shower de mi hija. ¿Será que me puedes tomar unas fotos? Y yo dije, bueno, yo ya sabía aquí dónde puedes comprar las cámaras, en la tienda de B&H, que habíamos comprado siempre cuando veníamos con mi hermano Allá, y sí. todo. Y adquirí mi primera cámara, la Nikon D90. En ese entonces creo que valía como unos $400, $500. Eh, Me compro mi primera cámara y hago este primer trabajo de el baby shower de una chica de México. Y, y ¿Te pagaron? después me acuerdo que no tenía idea, ni tenía conocimiento cómo tengo que pagar, qué tengo que hacer. Si yo en ese entonces todas las fotos las daba impresas, no sé, 100, 200. Conocí un laboratorio de fotos en Hamden, me iba allá. Y de ahí, de hecho, saqué como 2, 3 eventos como seguidos. Una amiga de Sandra, me acuerdo, me dice, yo soy... Eh, aquí la llaman como padrino de Ah, de fotografía. fotografía, sí. Y no entendía eso, pero bueno, después ya ahora sé de un bautizo, quiero que me ayudes con las fotos. También. Ahí, bueno, yo inicié porque dije, voy a arriesgar. Yo ya tenía conocimiento de poses, de enfoque, pero todavía no sabía manejar la cámara en manual. Yo manejaba en automático.